Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de la serie Inmobiliaria Online. Estructura paso a paso tu inversión inmobiliaria en Florida. Yo soy Carla Rodríguez, asesora inmobiliario especializada en proyectos de inversión. Pertenecemos al broker número uno en Estados Unidos, eXp Realty.
quien actualmente opera en 20 países a nivel mundial. Hoy me acompaña mi querido compañero Juan Carlos Garzón y les traemos el segundo paso que les va a permitir identificar cómo maximizar su inversión. La pregunta que muchos de nuestros clientes nos hacen: ¿compro de contado o financio mi inversión? Entre ellos estaremos desarrollando los puntos más importantes dentro de este tema y le aseguramos saldrá con una visión más clara que le permitirá tomar una decisión certera. Adelante, Juan Carlos. Bueno, buenas noches, Carla. Buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a este espacio. Agradecerles de antemano por estos minutos que van a estar aquí compartiendo con nosotros. Vamos a tratar de traerles una información de valor. Mi nombre es Juan Carlos Garzón. Soy asesor inmobiliario internacional de la empresa EXP. Pertenecemos a un grupo llamado C5 Global. Ya somos más de 1.800 agentes. La compañía como tal ya sobrepasamos los 75.000 agentes a nivel global. Nuestra misión va a ser siempre tratar de llevar a nuestros clientes de la mano durante todo el proceso de compra para poder maximizar su inversión. Y bueno, Carla, ya que nos presentamos, ¿te parece si nos cuentas un poquito cómo está la situación en Orlando en el mercado inmobiliario? Claro que sí, Juan Carlos. Justamente en este momento el mercado inmobiliario de Orlando está experimentando una demanda masiva. Por lo tanto, esto ha tenido un efecto dominó tanto en compradores potenciales como en inquilinos. En este momento los compradores están viendo mucha competencia cuando intentan obtener una propiedad deseable. Esto resulta en que reafirmamos que existe una alta demanda en el mercado de alquiler. Debido a esto, los precios del mercado inmobiliario de Orlando han experimentado un aumento, valorizando aún más así las propiedades. Los nuevos datos de Orlando Regional Realtor Association muestran que el mercado de primavera comienza a calentarse con un precio promedio de vivienda récord nunca antes visto, aumentos en los nuevos listados y ventas en generales. Conversando un poco del mercado actual y las cifras reales, podemos comentar, Juan, que en Orlando el precio medio de la vivienda de febrero se registró en 345,000, un aumento del 2,99% en comparación con enero del 2022, y estableció un nuevo récord superando el récord de diciembre del 2021 de 340,000. El precio promedio de una vivienda en febrero del 2021 fue de 280,000. Las ventas totales de febrero aumentaron 5,44% con un total de 3,198 ventas frente a las 3,033 ventas de enero del 2022. Las viviendas pasaron de un promedio de 30 días en el mercado en febrero, un poco menos que en enero del 2022, cuando el promedio era de 32. No están durando casi nada en el mercado. Esto es a nivel de promedio general. El inventario siguió cayendo en febrero, disminuyendo un 2,77% desde enero del 2022 para un total de 2,313 viviendas en el mercado en febrero. Las viviendas nuevas aumentan un 3,13% de enero del 2022 a febrero del 2022, con un total de 3,686 viviendas nuevas en el mercado en febrero. ¿Qué? ¿En qué resulta esto? En febrero vimos un aumento generalizado en las ventas generales, las ventas pendientes y los nuevos listados en la Florida Central. Esto lo afirma la presidenta de Orlando Regional Realtor Association en el 2022. Este es el fuerte comienzo de la temporada de ventas de primavera que esperábamos. Anticipábamos que el mercado inmobiliario competitivo continuará así durante la primavera y se proyecta mucho mejor. A ver, Juan, en base a esto que te estoy contando de Orlando, ¿qué me traes tú de Miami? ¿Cómo se está comportando el mercado en estos momentos tan históricos? Bueno, Carla, te cuento, bueno, y a los participantes, estamos esperando los números del mes de marzo, pero ¿sabías que febrero fue el mejor mes de venta en la historia de Miami? No te estoy hablando de los últimos años, te estoy hablando en la historia de nuestra ciudad, ¿no? En total, de las ventas de casas tuvo un alza de un 13,2% en un año, ¿no? Hasta febrero del 2022. Pasamos de 2,485 ventas a 2,814. Las transacciones de casas unifamiliares decreció un 7,9% por falta de inventario. Las ventas de condominios subieron un 29,8% y marcan, escucha bien, Carla, 17 meses de crecimiento consecutivo en condominios. Las ventas de casa han tenido un crecimiento de un 51,1% en febrero del 2022 comparado con febrero del 2020.
y los condominios un 84.8%. Entonces, quería comentarles un poquito de lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Para más o menos ilustrar lo que estamos hablando. Con el crecimiento de porcentajes de las vacunaciones y las condiciones políticas inestables en varios países del mundo, el sur de la Florida ha tenido un crecimiento en compradores internacionales, ¿no? Por ya unos cuantos meses, los compradores internacionales han estado viniendo a nuestro estado a vacunarse y a comprar propiedades. Entonces, hablamos que desde noviembre del año pasado se permitió la entrada de extranjeros vacunados a nuestro país. Y bueno, vemos que va relacionado con el crecimiento de las inversiones en el sur de la Florida. Es además, bueno, un destino número uno para las inversiones extranjeras. Inversionistas de nivel global compran en Miami porque es una ciudad con clase mundial, con un estilo global, con mejores precios que en otras ciudades importantes del mundo. Sabemos que nuestros inversionistas se sienten en casa por nuestra increíble aceptación y recibimiento y una cantidad muy importante de diversas culturas que tenemos nosotros aquí. Y también, bueno, vamos a agregarle todo lo que significa Miami para disfrutar, que cada vez se está convirtiendo en una ciudad más cosmopolita. Y bueno, para ponerle la cereza a la torta, nuestra hermosa geografía, ¿no? Miami es considerado económico comparado con otras ciudades importantes del mundo. Quería comentarles para ilustrar esto, ¿no? $1.000.000 en Miami puede traducirse a 85 metros cuadrados de una propiedad en una buena zona. En Mónaco, por ejemplo, son solamente 15 metros cuadrados. En Hong Kong, 23. En London, 31 metros cuadrados. En Nueva York, 34, sin ya mencionar lo que significan los impuestos en ese estado. Y en Geneva, 35. Y bueno, les comento a la audiencia que todos estos datos pueden ser verificados por sfmarketintel.com. Carla, ¿qué más nos tienes? A ver, cuéntame un poquito más. Bueno, Juan, a mí me encantaría traer un poco en contexto unos datos importantes que nos permiten confiar aún más en la proyección de crecimiento y desarrollo tanto de Orlando como de Miami. Por ejemplo, Orlando ya sabemos que es la cuarta ciudad más grande del estado de la Florida, con más de 75 millones de turistas al año. Y en la actualidad, según la revista Forbes, las propiedades inmobiliarias ubicadas en lo que es Florida Central están teniendo un estimado de valorización del 10% anual. La población de Orlando desde el 2010 ha crecido más de un 17%, mientras que en el mismo periodo de tiempo la población de Estados Unidos crece un 5%. Esto quiere decir que desde el 2010 la población de Orlando ha crecido un 227% más rápido que el promedio nacional. Un poco sumando a esto, también tenemos que vienen muchas estructuras nuevas y vienen muchos desarrollos para ambas ciudades, tanto para Miami y para Orlando, pero una de las más importantes que estamos viendo ahora es la ampliación del Aeropuerto Internacional de Orlando. Este aeropuerto finalizó en el 2021 como el principal aeropuerto de Florida y el séptimo en Estados Unidos, habiendo movilizado 40.351.062 pasajeros, lo que representa una recuperación del 79.72% con respecto al 2019, previo a la pandemia. Así que se esperan muchas cosas buenas, se están viendo, se están viviendo tanto en la ciudad de Miami como en la ciudad de Orlando. Así que con este preámbulo, me gustaría, Juan, que nos digas un poco acerca de qué es lo que vamos a entrar en materia con estos episodios. Bueno, Carla, y me pareció muy interesante lo que comentaste, pero no estaban haciendo una ampliación en el aeropuerto de Orlando para poder maximizar un poco más la llegada de esos turistas. El otro día estaba leyendo y el número era bastante importante. Pero bueno, ¿qué te parece si recapitulamos un poquito y nombramos más o menos lo que son estas claves, ¿no? Para comprar una vivienda en la Florida y tener un proceso exitoso, ¿te parece? Sí,
Me parece. Sabes que hay 5 claves para comprar vivienda en la Florida y entre ellas, la primera es elegir un profesional del sector inmobiliario. Al ser extranjero, puede que no se tenga claro el funcionamiento del sector inmobiliario en Miami, Orlando o el área donde desea invertir. Por esta razón, se debe recurrir a la asesoría de expertos que guíen el proceso de compra y orienten a usted, el interesado. Bueno, Carla, y también tenemos que tener un presupuesto claro, ¿no? El comprador debe tener un claro monto en efectivo que puede invertir, teniendo en cuenta que el mercado hipotecario en Estados Unidos financia hasta un 70% del valor de la propiedad. Y de esto estaremos hablando un poco más adelante con nuestro invitado. Claro que sí, eso corresponde al episodio número 2, que es el que vamos a tratar el día de hoy. En el tercer punto, el clave que podemos tomar en cuenta es definir el objetivo de la inversión. Es importante conocer si la compra es como inversión y que tenga una rentabilidad atractiva, si va a ser destinada a un segundo hogar, a un primer hogar, la zona, el tamaño de la propiedad, los servicios que desea encontrar en el vecindario y mucho más. Son tan solo algunos de los aspectos que son súper importantes tener en cuenta y en eso, por supuesto, nosotros lo asesoramos completamente. Bueno, y justamente estábamos hablando en el episodio anterior de eso, ¿no? Lo importante es que es tener esos datos bien claros, ¿no? También otra cosa que les quería comentar es realizar lo que es una inspección de la vivienda, ¿no? Antes de la entrega de la propiedad, legalmente se realiza una inspección para confirmar el estado real de la propiedad. Y por último, ya vendría el punto que corresponde a cerrar la compra, bien sea si hay que negociar algunas cláusulas o sencillamente pues el proceso de compra. Una vez que el asesor inmobiliario, nosotros y el inversor identifican la propiedad, se presenta el interés de compra mediante un correo electrónico o mediante el proceso que se destine formalmente con los datos del comprador, la carta de preaprobación, que hoy nos estará hablando nuestro invitado de eso, y el proceso de préstamo. Entonces, Juan, cuéntame. Bueno, yo creo que ya es hora de darle la bienvenida a nuestro aliado en el campo de hipotecas, Fernando Galíndez. Gracias de antemano, Fernando, por estos minutos que vas a estar aquí con nosotros, regalándoles un poquito de tu conocimiento. Bienvenido. Te escuchamos. No te escuchamos, Fernando. Ok, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Mira, eso es que estamos en vivo, ¿no? Que a veces pasan estos errores. Somos humanos. Fernando, nos cuentas un poquito de la empresa para la cual trabajas y bueno, también un poquito de tu persona para que los participantes escuchen un poquito de quién es Fernando Galíndez. Seguro. Gracias, Juan Carlos. Exactamente, me llamo Fernando Galíndez, soy director de Q Capital. Q Capital es un banco hipotecario establecido en Miami, especializado en créditos para clientes internacionales, con 20 años en el mercado, somos líder en el mercado y yo diría que lo más importante es que logramos traducir la cultura americana, o perdón, la cultura latinoamericana al sistema americano. ¿Ok? Y estamos acá para eso, para ayudarlos a que puedan comprar, puedan invertir y sean parte del sueño americano. Perfecto. Y Fernando, una preguntita, hablando de eso, y tú que tienes tanta experiencia, ¿cómo has vivido más o menos tú estos últimos 2 años que ha pasado todo esto, lo que está pasando en el sistema inmobiliario con tus inversionistas, los préstamos? Cuéntanos un poquito de esa transición de años atrás, ¿no? A lo que está pasando ahorita. Juan Carlos, a raíz de la pandemia, todo nos cambió. ¿Por qué nos cambió? Porque tener una casa se convirtió en el activo más preciado. Lo mencionaste, personas de Latinoamérica vinieron a vacunarse, se dieron cuenta de lo que es esto y decidieron invertir, buscar la forma de quedarse, pero también personas de otros estados como Nueva York, que estaban encerrados en un apartamento, donde tienen doble tributación, personas en California, de que ahora tienen la oportunidad de trabajar en forma remota y decidieron venirse a la Florida
donde es mucho más económico que en esos estados y donde pueden comprar una casa por lo que en Nueva York quizás es un apartamento de 45 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, estamos viendo algo que, a ver, en los últimos 10 años tenemos un crecimiento de 8.3% en los precios de las propiedades. El último año, ustedes lo mencionaron, fue un 23%. Y es eso, es Latinoamérica más el componente local, ¿no? Sentimos que toda persona que está en Latinoamérica, y Miami es la capital de Latinoamérica, tiene la necesidad de diversificar su patrimonio, de invertir en moneda dura, y por eso, sobre todo en estos instantes donde la bolsa de valores está sumamente volátil, las personas se han refugiado cada vez más en bienes raíces. Eso con el ingrediente o la gasolina de que las tasas de interés han estado súper atractivas y siguen siendo todavía tasas reales negativas porque están por debajo de la inflación. Interesante, interesante. Carla, cuéntame un poquito de tu opinión de lo que acaba de decir Fernando. No, yo estoy encantada de contar el día de hoy aquí con Fernando porque tiene una amplia experiencia y nos gustaría, Fernando, a ver si nos puedes dar una introducción, por ejemplo, cuáles serían los requisitos generales. La mayoría de los clientes que se acercan a nosotros son clientes extranjeros, inversionistas extranjeros que desean preservar su patrimonio aquí en Estados Unidos a través de una moneda y una economía tan estable como lo es la que tenemos aquí. Entonces nos gustaría saber si nos puedes dar una introducción. ¿Cuáles son esos requisitos generales? ¿Es posible para un extranjero optar a un financiamiento hipotecario aquí en Estados Unidos a través de bancos americanos? Cada vez que me hacen esa pregunta, pienso que cuando yo viví en Venezuela, ¿cuánto hubiese querido que me dijeran que se podía? Hubiese hecho tantas cosas distintas, porque sí, y no solamente es que se puede, sino que es más fácil para un extranjero obtener un préstamo que para un americano. Y en este momento, escuchen lo que les voy a decir, las tasas para los extranjeros están iguales o mejores que las de un americano, porque el mercado de tasas en los Estados Unidos reacciona inmediatamente con todos los mercados de capitales. Las tasas para los extranjeros reaccionan más lenta porque requiere que el comité de crédito del banco o el comité ejecutivo se reúna y entonces tome decisiones, y esa reacción es más lenta a la del mercado de acá, que es inmediata. Entonces estamos viendo que los extranjeros pueden tener una tasa de un 4,5%, cuando un americano quizás ya está pegado al 5%, y con unos requisitos que son sumamente sencillos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos piden declaraciones de impuestos y una serie de documentos para mostrar los ingresos. Cuando a un extranjero le decimos, mira, dame una carta de un contador donde me vas a reflejar a qué se dedica tu empresa, cuántos años tiene tu empresa funcionando, qué cargo ocupas y cuáles han sido tus ingresos en los últimos 2 años, cuáles son tus ingresos a la fecha en el 2022 y tu ingreso promedio mensual. O sea, con una carta tan sencilla ya podemos evaluar el ingreso de esa persona. ¿Qué más queremos ver? Queremos ver los últimos 3 estados de cuenta bancarios, donde la persona nos muestre dónde tiene el dinero para realizar la inversión. Necesitamos copia de la visa y del pasaporte, una prueba de residencia y una referencia bancaria, que también es sumamente sencillo, que reemplaza el reporte de crédito para nosotros, simplemente diciendo que esa persona tiene una relación con una institución financiera por más de 2 años y que ha manejado la cuenta correctamente. Esos 5 requisitos que acabo de mencionar, Carla, es lo que necesitamos para evaluar y aprobar un préstamo hipotecario por un extranjero.
Me parece genial y súper sencillo, parece increíble, ¿no? Y nos preguntan, cuando dices visa y pasaporte, deben estar las dos, ¿verdad? Visa y pasaporte. Sí, a ver, lo puedes tener en pasaportes distintos, pero necesitamos una visa y un pasaporte, eso es correcto. Ok, ¿y la visa es posible con visa de turista? Es que Nos lo preguntan mucho. tiene que ser viceturista. Cuando estamos hablando de un extranjero, es una persona cuya actividad económica y su vida está en un país distinto a los Estados Unidos, que vive en Colombia, vive en Ecuador, en Chile, etcétera. Fernando, una pregunta. ¿Existe algún tipo de préstamo para alguien que no tenga visa para entrar a los Estados Unidos? ¿Puede algún extranjero que no pueda ingresar a los Estados Unidos comprar una propiedad? Sí, Juan Carlos, tengo un solo programa que lo permite y le hacen firmar a esa persona un documento diciendo que él no va a vivir esa propiedad y en vez de una carta de ingresos, se evalúa, cuando se le hace la evaluación de propiedad, el perito determina cuánto es la renta potencial de ese inmueble y también analiza cuál es el porcentaje de su ocupación del inmueble. Y en base a eso se puede llegar hasta un 70% de financiación. Mira, ¿Okay? interesante. Wow, súper importante. Entonces, ahora ya que presentaste un porcentaje de financiación, yo creo que podríamos entrar en la pregunta del millón. ¿Cuánto es el porcentaje que puede ser financiado? Y más o menos de qué dependerá ese porcentaje. ¿Es posible hacer una referencia a eso? Sí, claro, mira, para una casa, 25% de cuota inicial, es decir, se financia el 75%. Para un apartamento, 30% del cuota inicial, se financia el 70%. ¿Okay? Nuestro préstamo mínimo son $150,000. Significa que en ambos escenarios la propiedad debe estar alrededor de un precio de $250,000. Fernando, ¿Okay? una pregunta que siempre nos los preguntan nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué llamar a Fernando Galínez? ¿Por qué llamar a Q Capital y no irme a un banco directamente? Estoy hablando de cliente internacional, ¿no? Claro, Juan Carlos. Primero, los bancos de primer piso o los bancos comerciales, vamos a llamarlo Bank of America, Wells Fargo, Citibank, etcétera, no dan préstamos a clientes internacionales. ¿Ok? Somos un grupo de bancos limitados, los cuales nos especializamos en ese mercado y por eso Q Capital, como les mencioné, tiene 20 años en el mercado, conoce al latinoamericano, somos latinoamericanos, pero estamos en Estados Unidos y entendemos el sistema financiero americano. Interesante, porque a veces, ¿sabes? A veces tenemos esa idea de que podemos lograr algo de una manera más fácil o con un mejor interés y a veces se nos olvida que hay métodos, ¿no? Que hay que ir por ciertos pasos y que ustedes, pues, como expertos se los conocen, ¿no? Para ver qué exactamente es lo que necesita el cliente para poder lograr ese préstamo que se necesita y lograr esa inversión, ¿no? Así es. Esa tareita la hice cuando no vivía acá, iba a los bancos y preguntaba, ¿ustedes me financian? Y se me quedan viendo y diciendo, bueno, ¿y qué le pasa? O sea, ¿tú vives acá? No. ¿Tú trabajas acá? No. No te financiamos. Otra pregunta, Fernando. Perdón, Carla, que tengo una lista aquí grandota de lo que me preguntan los clientes, ¿no? No, la idea es que hoy Fernando pues aclare muchas dudas porque pues siempre, y disculpa Juan Carlos que haga una acotación aquí, siempre conocemos el proceso y hay mucha información acerca del proceso, pero
hay cosas puntuales y la idea es poder traerle esas cosas puntuales y aclarárselas a todos los clientes que nos llegan y poder hacer un proceso tranquilo, un proceso relajado, pero todo eso se basa mucho en la experiencia, porque es muy importante desde el principio apalancarse con prestamistas que tengan, o por ejemplo como ustedes, apalancándonos en ustedes que tienen la experiencia y pueden ayudarnos a minimizar riesgos o errores que puedan cometerlos a un futuro, pues en el proceso. Bueno, Entonces me parece súper importante. errores y dolores de cabeza y que te pueden costar dinero también, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Fernando, con respecto a lo que son, estabas hablando, en el sistema americano nosotros nos regimos por el récord crediticio, ¿no? El Social Security te da un reporte de crédito, el banco usa eso para poder establecer más o menos el historial de crédito de la persona. Hay unos ciertos porcentajes, gastos con ingresos, y bueno, yo conozco mucho más esas pautas, ¿no? Pero nuestros clientes nos preguntan cómo determinas qué capacidad de crédito tiene un cliente extranjero, si no existe eso del Social Security, que es algo que podemos pues, chequear en un sistema de manera fácil, ¿no? Seguro. El Social Security y el reporte de crédito te mide dos cosas: tu carácter y qué nivel de endeudamiento tienes. ¿Ok? Que eso lo compara contra la propiedad que estás comprando y tu nivel de ingresos. ¿Qué hacemos con un extranjero? Tenemos la carta del contador, por ahí yo mido su nivel de ingresos. Sí, le hago llenar una planilla al cliente donde él me dice si esa persona, su casa en su país de origen es propia, si no es propia, si tiene deuda. En ese momento podemos pedir documentación adicional. Pero cuando yo le pido a una persona que me dé una referencia bancaria, recordemos que en los países también hay un sistema interno, ¿ok? Que se conecta, es un sistema interbancario, que si una persona tiene una raya roja, va a salir a flote. Entonces, cuando un banco me entrega a mí una carta diciendo que Juan Carlos Garzón, en Colombia, en el Banco Santander, tiene un excelente récord de crédito o maneja su cuenta correctamente, ese banco sabe lo que está entregando y obviamente tiene en sistema quién es ese cliente. Por eso confiamos y podemos hacer la transacción. Okay. Eso es súper importante. Me parece súper importante porque pues ya estamos hablando de que la persona va a tener una idea de esa capacidad financiera. Ahora, siempre nos preguntan con respecto a los intereses. Los intereses son diferentes según el tipo de préstamo, pueden variar. ¿Cómo se maneja un poco los intereses? Y obviamente que ahora estamos viviendo históricamente en los intereses más bajos y siempre van a ser comparados cuando los comparamos con respecto a nuestros países, ¿no? A Latinoamérica, a Suramérica. Son intereses muchísimo más bajos comparados con los que manejamos allá. Pero entonces siempre nos preguntan más o menos, ¿hay mucha diferencia o cuál es la relación entre un interés para un cliente local y para un cliente extranjero? Los clientes extranjeros pueden estar manejando buenas tasas de interés. Estos intereses varían y hay diferentes tipos de préstamos según los años, según el tipo de interés. ¿Cómo ustedes manejan eso un poco? Ok, como les mencioné hace un rato, las tasas de interés para un extranjero en este momento están igual o más atractivas que un americano. Pero vamos a hablar en líneas generales y en forma histórica. Y no se trata de que sea un extranjero o sea un local, un residente en los Estados Unidos, sino vamos a comparar peras con peras. No es lo mismo la propiedad donde tú vas a vivir, ¿ok? Un préstamo para vivienda principal, donde duerme tu familia, a una propiedad de inversión, donde por estrategia tú puedas decidir
entregarle la llave al banco. ¿Ok? Por esa razón, las propiedades de inversión, tanto para un extranjero como para un americano, tienen una prima por riesgo. Llámalo un cuarto de punto por poner una referencia. ¿Ok? Pero en ambos escenarios se evalúa que realmente el cliente tenga capacidad de pago. Para un extranjero, igual que para un americano, el máximo nivel de endeudamiento máximo que esa persona puede tener es el 50% de su ingreso mensual. ¿Qué significa eso? La casa que está comprando acá en los Estados Unidos, más otra posible deuda de una casa en su país de origen. Igual como hace con nosotros. Completamente. Pero igual siguen siendo relativamente muchísimo más bajas a las que manejamos en nuestros países. No, sin duda. Hay que entender algo. Estamos en un momento completamente atípico por lo que sabemos todos, los problemas con los canales de distribución, por la cantidad de dinero M2, masa monetaria, que ha soltado a la calle como incentivo por la pandemia. Eso mete la gasolina de tasas de interés sumamente bajas y eso ha creado el nivel de inflación que estamos viendo hoy en día y que no solamente es en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Ok? Pero en líneas generales, este es un país sumamente, o sea, aquí la inflación normalmente es 2%. ¿Ok? Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta, ¿no? Sí, completamente. Sí, bueno, estamos hablando de que países en Latinoamérica, lo que es el porcentaje de inflación es Porque la totalmente... inflación va con la devaluación, Juan Carlos. Entonces, a ver, tú ves países en Latinoamérica con un nivel de inflación, dependiendo del país, más alto. Colombia lo tiene, por ejemplo, relativamente bajo con respecto a otros países. Pero hemos visto Venezuela, unos niveles locos. Brasil también los llegó a tener. No solamente inflación, sino devaluación monetaria, que cada vez su moneda vale menos. Y en ese momento, y cualquier persona que vive en un país emergente, lo mejor que puede hacer es diversificarse. O sea, ya tiene un riesgo por sí de vivir y que su actividad esté en un país emergente en Latinoamérica, que no tiene nada de malo. O sea, posiblemente sus ganancias sean superiores a los de una persona en moneda dura, ¿ok? Los niveles en cuanto a porcentaje. Pero debe buscar la manera de colocar su dinero en dólares en los Estados Unidos, que es el primer país del mundo con una economía extremadamente sólida. Florida solamente tiene una economía de $1 trillón, pero antes agarramos y decíamos, bueno, yo voy a agarrar mi dinero y lo meto en una cuenta bancaria. Y estaba bien, o sea, con una tasa de inflación de un 2%, casi no te pega. Pero en este momento, que la inflación está en 8.9, ¿ok? Si te pega. Si tenías $100,000 en enero, al 31/12 del año, tienes eso, tienes tu dinero casi menos un 10%. Entonces, ¿cómo te proteges o cómo nos protegemos? Porque ahora en esto entramos todos los que estamos acá también. Tenemos que colocar nuestro dinero en un activo que no se me deprecie, que me proteja mi dinero, que no se me diluya. Y por eso el vehículo, vamos a decir, más sólido es una propiedad. Y si la puedes comprar con dinero de un banco, estás construyendo riqueza con dinero de otro. Tasas del 4%, 4,5%, con una inflación del casi 9%, donde ustedes mismos mencionaron que las propiedades se han revalorizado un 23%. Y vamos al histórico de 10 años, 8.3% de revalorización. Entonces, la mejor forma de construir riqueza es no solamente comprando una propiedad, sino con deuda y dejándolo en el tiempo. Dijeron algo clave en la presentación: inversión a largo plazo. Sí, eso es muy interesante. Y sabes que siempre tenemos esas preguntas desde el punto de vista inmobiliario, las respondemos de una manera, ¿no?
tengo $500,000, Fernando. Desde el punto de vista de tu experticia en el campo hipotecario, ¿compro una propiedad en efectivo o divido ese patrimonio y me apalanco de un préstamo hipotecario para poder lograr algo más? Yo lo picaría Eso, tantas veces pueda y eso compraría va un tantas poco propiedades en, que pudiese. Miren, es muy fácil. O sea, agarren una calculadora, agarren $500,000, pónganle la tasa de revalorización que quieran, pónganle un 8.3, pónganle un 23, lo que quieran, pero es sobre $500,000. Vamos a picar eso en dos, ¿ok? Estás comprando en activos $1 millón. Tu revalorización se duplica. Si yo consigo un banco que me permita comprar con $500,000 3, obviamente mi revalorización se triplica, es sobre $1,5 millones, no sé, sobre $500,000. ¿Ok? Entonces, realmente no va a existir, o sea, necesita un poquito más para comprar 3. Pero bajo ese escenario, yo tuviese $500,000, compro 2 inmuebles. Otra cosa, entre más inmuebles, también mitigo riesgo. ¿Por qué? Porque en algún momento se te va a desocupar esa casa. Cuando tienes una sola y el inquilino se te va, te quedaste sin inquilino. Pero cuando tienes 2, 3, 4, 5, se te fue un inquilino, entre más tengas, menos te afecta. Sigues teniendo ingresos. Entonces, nuevamente, la clave es diversificación. sí, eso va un poco en materia con el título de este episodio, porque básicamente en el primero tratamos de qué es lo que hay que identificar, cuáles son los errores, un poco, ok, qué involucra el proceso de compra. Pero aquí básicamente queremos es darle una amplia visión de lo que significa el poder tomar la decisión de si compras de contado o financias tu inversión. Te apalancas en un préstamo hipotecario siendo extranjero cuando es posible. Y es súper fácil y es súper factible. Entonces, en concordancia un poco con lo que estamos hablando, de que el hecho de tener un capital y poder apalancarse con un préstamo financiero y maximizar la inversión, siendo súper fácil dentro de los requisitos que se tienen, y un proceso, los intereses que están a favor también. Ahora, más o menos, ¿cuánto sería el tiempo que tardaría esto? En el momento, ¿cómo se iniciaría este proceso de cualificación y cómo podemos ya decirle a la persona, sí, usted está en capacidad financiera y emitir esa carta? Lo mencionamos un poco acerca de que para iniciar el proceso necesitamos tener una carta de preaprobación. Entonces, Fernando, si nosotros te contactamos, tenemos los requisitos de las personas y ya estamos listos para iniciar el proceso, ahora, ¿cuánto toma ese proceso? Ok, Carla, lo primero que debe hacer cualquier persona, extranjero, el residente aquí en los Estados Unidos, cuando quiere comprar una propiedad, es preaprobarse antes de salir a la calle con un corredor inmobiliario, porque de esa forma sabe hasta cuánto califica y hasta dónde quiere llegar. Puede que esa persona califique para una propiedad de $1 millón, pero no es lo que quiere y no es lo que necesita. Entonces, en ese proceso, ajustamos números hasta dónde es la zona de confort de ese cliente. Una vez que llegamos a ese punto, agarramos y le damos una carta de preaprobación y sale contigo, Carla, o contigo, Juan Carlos, a ver inmuebles. ¿Qué hago yo para preaprobar a un cliente? Le digo, mira, lléname una planilla, ¿okay? Donde me detallas tus ingresos, me detallas cuánto tienes, etcétera, etcétera, cuánto vale tu propiedad en tu país de origen. Es una planilla completa con toda esa información. Me vas a dar tus últimos 3 estados de cuenta bancarios donde tienes el dinero con que vas a realizar esa inversión, con que cuentas para tú hacer la inversión. Y me vas a dar copia de tu visa y tu pasaporte. Okay. Yo con eso ya te hago un estudio, hablo con el cliente y
Una vez que tenemos el número mágico, saco la carta de preaprobación y sale a la calle con ustedes. Ese proceso, una vez que yo tengo la información, dura 24 horas. Wow, Y el 24 horas podemos tener una respuesta. Sí, señor. Y, ok, salió con Carla, escogió O con la, Juan Carlos. escogió la propiedad y entonces entramos en contrato. Y supongamos que es una preconstrucción, por ejemplo, que va a estar lista en 6 meses. ¿Cuándo es prudente empezar lo que es el proceso de la aprobación de ese préstamo? Okay. Yo, Fernando Galíndez, a mí me gusta trabajar con calma y con cabeza fresca. Yo contacto al cliente 90 días antes, ¿ok? Y le digo, empieza a reunirme toda la información. De manera que tenga tiempo de sobra, de manera, cuando ese señor lo llamen a cerrar, esté con su aprobación lista. Agarra su avión, viene y cierra. ¿Ok? Pero en 45 días podemos tener el proceso teniendo la documentación completa de la A a la Z. ¿Ok? Fernando, ¿se puede hacer cierres remotos? Mira, Juan Carlos, cuando es con un préstamo, se puede hacer en la embajada del país de ese cliente frente a un notario americano. ¿Ok? Pero por el volumen que están teniendo los desarrolladores grandes, no quieren correr riesgo que existan errores en la documentación que retrasen el proceso y le dicen al cliente, ven y cierras acá. Ok. ¿Ok? Yo tengo un montón de preguntas, Carla. Sí, yo también, y voy con una súper importante y una que justamente estábamos conversando en estos días. Hay, cuando vamos a solicitar un préstamo, es cualquier unidad, es cualquier precio, es cualquier metro cuadrado, o hay algún, como alguna línea inicial, alguna regla que haya que cumplir y que por supuesto siempre beneficie, porque hay que leer, yo siempre digo, hay que leer las létricas pequeñas de todo, ¿no? Porque a lo mejor pues sí, es factible, pero qué tanto factible o qué tanto beneficio o a la larga, cuán beneficioso va a ser todo lo que vas a tener que invertir. Yo siempre digo, si estamos trabajando en inversión, tenemos que chequear los números bien, revisar los números bien, porque eso es lo que habla. Los números son 2 más 2, 4, ahí no hay más opciones. Siempre pues tenemos que tratar de las inversiones, llevarlas lo más posible a la realidad, trabajar con las estadísticas, las proyecciones y siempre tratar de mitigar los riesgos lo más posible. Pero entonces, cuando te decimos, ok, Fernando, esta persona está interesada en esto, por ejemplo, si es condo, si es casa, si hay unos metros cuadrados o un mínimo de precio, eso, ¿hay algún monto, hay unas reglas iniciales en esos casos? Carla, pregunta es excelente. Déjame fijarte algo. No hay nada más conservador y tradicional que un banco. Y eso se lo digo al inversionista. Cuando un banco les presta a ustedes el 70% del dinero para que ustedes hagan una inversión, es porque sabe lo que está haciendo, así que haga con paz mental, ¿ok? Sí, un banco, ¿qué le gusta ver un banco? Su producto preferido es una casa. ¿Por qué? Porque una casa, y no es la idea de un préstamo, pero a la hora de ejecución es mucho más fácil rematar una casa como activo que un condominio. ¿Ok? Un condominio también es un producto atractivo, pero tiene asociaciones de vecinos con regulaciones, con estatutos que dificulten un poco el proceso. Y por eso, fíjense que les mencioné que para una casa financio con 25% de costo inicial, para un condominio, un apartamento con 30% de costo inicial. ¿Ok? Eso es porque de por sí hay un riesgo implícito. ¿Okay? Ahora,
entre más esotérico el producto, el banco también lo evalúa con mayor cuidado. ¿En qué sentido? Ya entonces, ok, ¿para qué quieres la casa? Yo voy a meter a una persona que la va a alquilar por un año y yo tengo un contrato de arrendamiento anual y tengo un flujo de caja constante y sonante de todos los meses. Perfecto. A un banco le encanta eso. ¿Qué nos enseñó la pandemia? De que las cosas pasan. Tú puedes tener una propiedad muy buena en Orlando, con excelente rentabilidad, tipo Airbnb, pero trancaron a todo el mundo y esa propiedad se quedó fría. Entonces, ese tipo de propiedad, el banco ya la estamos financiando sin ningún tipo de problema, pero la ve con mayor detalle a las dos que mencioné anteriormente. ¿Ok? Eh, todo lo que es turismo es mucho más elástico del punto de vista de demanda y puede sufrir con recesiones, que existen en todas partes del mundo, que una propiedad en un sector clase media donde metiste un inquilino, que esa persona compró esa casa, la alquiló porque necesita vivir ahí con su familia. ¿Okay? Entonces, vamos siguiendo riesgo. Operación que raya en lo hotelero, los condotels, también son hasta más rentables, pero ya es una operación comercial. Entonces, los hacemos, pero ¿qué nos dice el banco? Tiene que tener cierto tamaño, 650 pies cuadrados, por ejemplo, tiene que tener una habitación separada de la sala y tiene que tener una cocina completa. Entonces, también lo financiamos. Podemos llegar hasta un 70%. La tasa es un poco más alta. ¿Okay? Estamos hablando ya de una tasa que puede estar cerca de un 6%. Ahora, hay personas que me han llegado, mira, me están ofreciendo un estudio, es decir, todo en un solo ambiente que tiene posiblemente hasta una kitchenette, o puede que no la tenga, pero a la hora de yo ejecutar como banco, ese es un inmueble que no es tan fácil de colocar en el mercado, donde a lo mejor tengo que pasar por una operadora, donde a lo mejor tengo una cantidad de regulaciones, etcétera. Y entonces solamente se puede financiar, por ejemplo, con un préstamo privado, lo que llaman un préstamo puente, que son a 1 o 2 años, y el cliente al terminar ese periodo tiene que cancelar la deuda en su totalidad y estamos hablando quizás de una tasa del 9%. Entonces, yo siempre digo que entre más conservadora sea la operación, al banco más le gusta Y y claro, mejores condiciones va a dar. no, y completamente claro, transparente, porque estás hablando de que, ok, puede ser que a lo mejor se den ciertas condiciones, pero entonces estamos hablando de una tasa de interés relativamente un poco más elevada. Entonces entiendo que a lo mejor puede ser un tipo de préstamo diferente, no manejado como un préstamo hipotecario como tal, sino a lo mejor hablamos de un préstamo privado o algunas otras condiciones. Entonces hay que ver eso bien al detalle, porque siempre tenemos en referencia a los clientes que nos mencionan de que, mira, sí, nos han dicho que nos pueden prestar este monto, nos han dicho que estas unidades son financiables, pero como hacía referencia hace un rato, hay que ver las letras pequeñas, hay que ir un poco más allá y ver entonces cuáles son las condiciones que te están dando para poder prestarte ese dinero o hacer ese financiamiento, bajo qué condiciones estás cayendo. Entonces, súper importante saber eso y contar con la asesoría de expertos en la materia y que pueda ser evidente esa experiencia. Juan Así es, Carlos, ¿tienes Carlos. alguna pregunta? Bueno, tengo varias, pero para ser un poquito también respetuoso con el tiempo de todos, yo quería preguntarte, Fernando, ¿cuáles son los programas? Porque a veces nos preguntan, ¿no? El financiamiento a cuántos años, 30 años, 25, a 15, pero tienes unos programas específicos que generalmente se usan para el inversionista internacional. Y la otra pregunta que te quería hacer era, eh, tengo
un impedimento con la edad? Es otra pregunta que a veces nos hacen nuestros clientes, ¿no? Entonces, escucharla de la mano del experto a veces nos cae mejor. Mira, voy a empezar por la última. No hace mucho financié una persona de 75 años que tiene su empresa, una empresa de químicos. El señor es el dueño de la compañía, el presidente, y encantado se le prestó el dinero. Aquí no hay limitación con edad. Si la persona está productiva y genera ingresos, ¿por qué no? Ok. Ahora, tu otra pregunta, por favor, me la refresca. Los programas más Ok. comunes que se usan para... Sí, mira, son 15 y 30 años. Este señor, por ejemplo, él estaba comprando un apartamento de segunda vivienda, no era una inversión. Inversión es algo que yo alquilo y me genera una renta. No, él simplemente, mira, para mí flujo de caja no es un problema, dame un préstamo a 15 años y se compró un lindo apartamento de $1 millón en Sony Isles. Perfecto. Ahora, si yo soy un inversionista, yo me voy por un 30 años. ¿Por qué? Porque tengo, desde el punto de vista flujo de caja, diluyo los pagos, ¿ok? Y me ayuda, no me impacta tanto sobre el ingreso que yo estoy teniendo y de esa forma termino la final y la idea es que los gastos de la propiedad, inclusive, incluyendo el pago de la hipoteca, yo no pongo nada, es decir, los ingresos me cubran todos mis gastos, ¿ok? Ahora, si llego a tener ingresos extraordinarios, de acuerdo a mis posibilidades, yo hago amortizaciones a capital. De esa forma reduzco el plazo del préstamo. ¿Okay? Y termina a lo mejor pagando el préstamo en 15 años, quizás en menos. Pero no me amarro con un contrato, no me amarro con un pagaré a 15 años, sino que lo dejo 30, hago pagos extraordinarios y reduzco el plazo. De acuerdo a mis posibilidades. Sin penalidades, ¿verdad, Fernando? Estos préstamos tienen una penalidad por lo general de 3 años. Sin embargo, en los 3 años te permiten amortizar hasta el 20% del préstamo, lo cual es bastante. Y al terminar el año 3, si quieres, lo pagas en su totalidad. Entendamos que las inversiones inmobiliarias son a mediano y largo plazo. Y detrás hay un inversionista, que es el que está desde el punto de vista de tesorería, poniendo el dinero que no quiere prestártelo para que al mes siguiente le cancele, porque le alteras también sus números. ¿Ok? Pero entonces en esta penalización, disculpa, No, ibas a hacer... Adelante. Pero entonces con respecto a esa penalización quiere decir de que si, por ejemplo, se saca un préstamo hipotecario y en cuestión de 3 o 5 años la persona quiere vender la propiedad, ahí sí no hay ningún inconveniente, sí es posible. Si el señor compra la propiedad, termina año 3 y la quiere vender, no pasa nada, no tiene ninguna penalidad. Es más, la penalidad es sobre el 80% del préstamo los 3 primeros años y en forma decreciente. 3% del valor del préstamo año 1, 2% año 2 y 1% año 3. Termina el año 3, no hay penalidad. Wow, importante saberlo, súper importante. Se Porque supone siempre que esto no es para que la persona especule, es para que haga una inversión inteligente. Inmobiliaria, y las inversiones inmobiliarias nuevamente son a medio y largo plazo. Exacto, ¿no? Y también pues las estadísticas que se llevan es que la mayoría de los inversionistas ya en un lapso de 5 o 7 años han saldado el préstamo hipotecario, porque pues eso, se ocurre, se trata de lograr saldar ese préstamo, ¿no? Para maximizar la inversión. Cara, lo que pasa mucho es que la persona al terminar el año 5 o el año 7, de ahí no pasan por lo general, vende, realiza ganancia y vuelve a invertir. Es un instrumento financiero, igualito como cualquier otro. ¿Ok? Entonces, el tiempo ideal es ese. Y por eso, del punto de vista del marketing, se establecieron esos plazos. Porque es lo que el cliente necesita.
O también puede pasar, Fernando, que se use esa ganancia que hay ahí sentada en el inmueble, en vez de vender, pues usar esa misma ganancia para poder lograr otro inmueble, ¿no? Me imagino que durante la pandemia les tocó mucho de esos casos, ¿no? Me imagino. Claro, Juan Carlos, una persona que tenga su propiedad paga o que la propiedad le subió de valor, tiene la oportunidad de extraer dinero de esa propiedad, refinancia la deuda, le saca dinero y con ese dinero puede reinvertir en otro inmueble. Y eso lo vimos muchísimos clientes haciendo eso. Claro, por el alza por la cantidad de equity que existe en los inmuebles, por las alzas de los precios. Y muchas personas lo tienen pago. O sea, el 35% de las personas aquí en Florida tienen su propiedad paga. Interesante ese dato. Fernando, ¿por qué crees que el gobierno americano le abre las puertas al dinero del inversionista y los bancos ofrecen esas facilidades, ¿no? para invertir? Vive el capitalismo. Pero mira, no, acuérdate que este es un país construido por inmigrantes. ¿Ok? Miami y Orlando son lugares donde aquí en Miami hay N cantidad de empresas transnacionales con sede en Miami. Es un mercado que no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? El segundo distrito más importante, el distrito financiero de los Estados Unidos, es Miami. Entiendo que el número uno es Nueva York, y yo diría, no quiero ser arrogante, pero yo creo que es el distrito financiero más importante del mundo. Desde el punto de vista consular, es la tercera ciudad más importante. Ahora, vamos a Orlando. O sea, en Orlando se están viendo cosas, se lo digo porque al igual que muchas personas, yo también estoy viendo opciones de inversión en Orlando. O sea, descubrí de que, por ejemplo, en Lake Nona están construyendo un aeropuerto donde los carros despegan, el único en los Estados Unidos, no sé si en el mundo, carros con despegue vertical, y te pueden llevar de Orlando a West Palm Beach en un tiempo récord. Está la Federación Nacional de Tenis, está ahí, está Disney, la KPMG, los centros de entrenamiento de todo el país está en Orlando. O sea, hay fuentes de trabajo sumamente importantes. Y ha habido un adelanto. Yo creo que de verdad estamos en un escenario bastante favorable. Estamos viviendo unos tiempos bastante en pro de lo que se llama el poder de la inversión, el beneficio de la inversión y sobre todo el hecho de poder hoy en día maximizar la inversión tan fácilmente a través del apalancamiento de un préstamo financiero. Yo creo que ha sido muy productivo el día de hoy. Toda la información que nos has impartido, Fernando. Yo estoy súper agradecida contigo por esta oportunidad, por todos los puntos que nos trajiste hoy y esa gran información que le podemos compartir a todos los clientes, inversionistas extranjeros, donde solamente necesitan 5 requisitos generales, básicamente para poder entrar en un proceso de cualificación. El proceso de precualificación o de preaprobación, Fernando ya nos comentó que podía ser en un lapso de 24 a 48 horas y sí es posible financiamiento para extranjeros. Así que yo creo que en esas 3 cosas podemos a lo mejor resumir la gran información que se pueden llevar hoy todos los clientes y todos los asistentes que están en el seminario y en este episodio número 2. Juan Carlos. No, bueno, gracias a Fernando por tu tiempo y por toda esta información. Y es la idea, ¿no? Tratar de traer siempre información de valor a nuestros clientes, ¿no? Hay mucha desinformación allá afuera y hay que asentar toda esta información y proveérsela a nuestros clientes. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Carla. Gracias otra vez por el espacio. Y bueno, ustedes, nuestros participantes, gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en el próximo webinar. Claro que sí, y Fernando, estaremos contactando dentro de los próximos días para esos procesos de todos los clientes que están ansiosos por poder invertir aquí.